Listo. Listo, entonces vamos a empezar, ¿va? El día de hoy vamos a ver embriología de cráneo y patologías. La dificultad de esto, o lo que les suelen preguntar, es sobre todo los huesos que van a tener dos tipos de osificación. Ya sabemos que van a existir la osificación endocondral, en la cual requerimos de un molde de cartílago previo para que se pueda formar ese hueso, y la osificación intramembranosa, en la cual estas células mesenquimatosas pues se van a diferenciar directamente a estos osteocitos, que son las células encargadas de pues depositar o hacer esta matriz extracelular a base de calcio y fosfato, ¿sale? Entonces, como introducción, pues es importante mencionar, el cráneo se puede dividir anatómicamente en dos porciones, en un neurocráneo y en un viscerocráneo, ¿va? Entonces, el neurocráneo obviamente se va a encargar de proteger todo nuestro sistema nervioso central, incluyendo parte del encéfalo. Por lo tanto, la mayoría de este neurocráneo, o lo que va a estar formando parte de esa calota, pues va a ser de tipo membranoso, ¿va? Entonces, el neurocráneo, su principal función va a ser proteger a este encéfalo y a este sistema nervioso central, ¿sale? Va a tener dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción membranosa, ¿sale? La porción cartilaginosa, también llamada condrocráneo, nuevamente encontramos aquí el prefijo condros de cartílago, pues se va a encargar de formar predominantemente la base del cráneo, es decir, el piso anterior, el piso medio y el piso posterior, ¿sale? Entonces, para eso es importante que ustedes también conozcan cuáles son los huesos de los diferentes pisos de la base del cráneo, ¿sale? Y en el caso del membranoso, pues como ya les mencioné, se va a encargar sobre todo de formar parte de la calota como tal, para que pueda resistir algún traumatismo, algún golpe proveniente del exterior, y que por lo tanto el sistema nervioso central pues no se vea afectado, ¿sale? Esta osificación membranosa se va también a denominar como desmocráneo, ¿sale? Y nos va a formar predominantemente la bóveda craneana. Ahora, en el caso del viscerocráneo, pues este generalmente se va a encargar de formar la mayor parte de estos huesos, en donde se van a estar alojando los diferentes tejidos, glándulas, etcétera, ¿sale? Y este viscerocráneo pues se va a estar más asociado sobre todo a la formación de arcos faringios, ¿va? Lo vamos a retomar igual cuando veamos arcos faringios y veamos formación de cara. Al igual que el neurocráneo, pues este va a tener dos orígenes embrionarios o dos tipos de osificación. Nuevamente, la cartilaginosa, en la cual se van a formar los osículos, que van a ser estos huesecillos del oído, que van a derivar del cartílago de Meckel, del cartílago de Richet, que vamos a ir mencionando, el hueso hioides y los cartílagos laringios, ¿sale? Y en el caso del viscerocráneo membranoso, pues van a ser la mayor parte de los huesos de la cara, más la escama del temporal. Y aquí les pongo en color azul la escama del temporal porque es uno de los que más preguntan en los exámenes. Entonces, ya sabemos que nuestro neurocráneo se va a dividir o va a tener dos orígenes embrionarios. Uno que va a ser intramembranoso, que nos va a formar predominantemente la calota, que serían los huesos parietales, también parte del hueso occipital, parte del hueso temporal, ¿sale? Y el condrocráneo, que nos va a formar predominantemente pues el piso de la base del cráneo. Y tiene sentido, porque pues estos huesos tienen que proteger al sistema nervioso central de algún golpe, de algún traumatismo. En cambio, los huesos de la base del cráneo pues solamente tienen que alojar a todo el encéfalo y parte de estos nervios que tienen que pasar a través de estos agujeros, ¿sale? Ahora, igual, como generalidades es importante mencionarles que vamos a tener un, eh, un punto límite, ¿sale? Por aquí estamos viendo parte de la notocorda. Por acá vamos a encontrar parte de este sistema nervioso central que se formó a partir del tubo neural. Y se dan cuenta, por aquí estamos encontrando nuestras vesículas encefálicas que vimos en primer parcial, ¿sale? Entonces, aunado a esto, justo aquí, en donde menciona el mesodermo precordal, aquí va a ser la zona limitante, específicamente en donde, en el diencéfalo, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de este diencéfalo, pues se va a formar parte del hipotálamo
y nuestra hipófisis, ¿sale? Ahora, todo lo que sea más craneal o todo lo que sea más rostral se va a derivar o va a formar huesos junto con las células de la cresta neural craneal, ¿sale? Entonces, todos estos huesos y músculos que se deriven de forma más rostral a este mesodermo precordal van a tener origen embrionario de estas células de la cresta neural craneal, ¿sale? Y todo aquello que se encuentre más caudal o por debajo de este límite o zona limitante, que va a ser el mesodermo precordal y parte de la hipófisis y el hipotálamo, van a derivar de nuestro mesodermo paraxial o somítico, que sería todo esto de aquí, ¿sale? Entonces eso es importante. Entonces tenemos nuestro límite específicamente en el diencéfalo con nuestra hipófisis y nuestro hipotálamo, con, bueno, este puntito sería nuestro mesodermo precordal, y todo lo que sea más rostral o más craneal va a derivar ¿de dónde? Pues de estas células de la cresta neural. En cambio, lo que sea más caudal o por debajo de este límite llamado mesodermo precordal, pues va a derivar de nuestro mesodermo paraxial o somítico, ¿sale? Y por acá, si se dan cuenta, pues encontramos nuestro telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que son nuestras vesículas secundarias, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, por acá también, pues encontramos ya parte de estos rombómeros que les mencioné, que no se terminan de segmentar de forma adecuada, como se ocurre en los somitas, ¿sale? O somitómeros. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues no están completamente fragmentados como lo vimos la clase pasada. Vamos a empezar con la base del cráneo. Entonces, la base del cráneo, pues nosotros ya sabemos que se puede dividir en un piso anterior, en un piso medio y en un piso posterior. Estos pisos van a estar conformados predominantemente por parte del hueso, el hueso frontal con su porción horizontal, para formar obviamente parte del piso anterior. También por aquí se dan cuenta, estamos viendo parte de este hueso etmoides, junto con sus diferentes perforaciones para que puedan pasar los filetes olfatorios y que por lo tanto puedan hacer sinapsis con el bulbo olfatorio. Por acá estamos viendo también parte de nuestro hueso esfenoides en forma como de Batman, yo les digo. Por acá estaríamos viendo en color verde, bueno, sí, en color verde, nuestro hueso temporal, en color morado parte de los huesos parietales y aquí en color como verde agua, pues nuestro hueso occipital, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la base de nuestro cráneo, ¿sale? Entonces ya sabemos que la base del cráneo va a llamarse también condrocráneo y que va a formar parte de este neurocráneo cartilaginoso. ¿Por qué? Porque solamente nos interesa que estén sosteniendo a nuestro encéfalo, a nuestro sistema nervioso central y por lo tanto pues no requerimos de esa dureza que es característico de estos huesos intramembranosos como si ocurre en la calota. ¿Vale? Entonces aquí requerimos solamente de cartílagos para que a partir de ellos se formen nuestros huesos. ¿Sale? Este neurocráneo cartilaginoso va a formar el piso de la base del cráneo y va a requerir de Indian Hedgehog. Indian Hedgehog, imagínenselo que es como el primo de Sonic Hedgehog, ¿va? Entonces requiere de esta señalización para que estos huesecillos o huesos de la base del cráneo puedan formarse y diferenciarse en primera instancia a condroblastos, después a condrocitos y finalmente a nuestras diferentes células maduras que serían propias de los huesos que ya vimos la clase pasada, ¿sale? Ahora, a grosso modo, tenemos aquí un mega resumen de qué es lo que nos van a formar, ¿sale? Esto es lo que les suelen preguntar en los exámenes. Entonces, si se dan cuenta por acá, tenemos nuestros diferentes moldes o cartílagos, moldes de cartílago, ¿sale? Tenemos los esclerotomos occipitales y el cartílago paracordal, que van a estar más o menos por aquí. A este le falta el cuarto esclerotomo occipital, acuérdense que son 4 esclerotomos occipitales, entonces aquí únicamente le falta eso, ¿sale? Eso nos van a formar la porción basilar del hueso occipital. Ahora, si nos regresamos a esta imagen, es importante mencionarles que el hueso occipital va a ser uno de los huesos que va a tener doble osificación o que va a tener origen embrionario mixto. Por lo tanto, es uno de los huesos que preguntan más en los exámenes. ¿Sale? Entonces, esto en color morado se le va a denominar como la escama del occipital o también la conocen como la porción interparietal del occipital. ¿Por qué interparietal? Pues porque va a estar prácticamente entre los dos huesos parietales, formando parte de la bóveda craneana en la región posterior. ¿Sale? Y la porción que estamos viendo más anterior, esto en color azul, esta va a ser la porción basilar del hueso occipital, anatómicamente. ¿Sale? Ahora, la porción basilar de este hueso occipital va a derivar de esos esclerotomos occipitales. Por lo tanto,
la porción basilar de este hueso occipital, el tipo de osificación que va a tener va a ser una osificación de tipo endocondral. ¿Por qué? Pues porque va a estar formando parte del piso de la base del cráneo. En cambio, la región más posterior, que sería esta porción ascendente, escama o porción interparietal de nuestro hueso occipital, este va a tener una osificación de tipo intramembranosa. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya les mencioné que esta porción más ascendente en forma de escama tiene que formar parte de la calota. Por lo tanto, esta sí tiene que ser más resistente, tiene que soportar mayor cantidad de golpes, de traumatismos para que pueda proteger al sistema nervioso central y que por lo tanto pues no se genere alguna lesión. ¿Sale? Ahora, la cápsula óptica nos va a formar la porción petrosa y timpánica del hueso temporal. El hueso temporal igual es otro de los huesos que les gusta preguntar a la academia. ¿Por qué? Porque el hueso temporal, al igual que el occipital, va a tener una osificación mixta. Una porción va a ser de tipo intramembranosa y otra osificación va a ser de tipo endocondral. ¿Sale? En este caso, la porción que va a ser de tipo endocondral, es decir, que requerimos de un molde de cartílago llamado cápsula óptica, va a ser la porción petrosa. ¿Va? Ese va a ser nuestro derivado definitivo, junto con la porción timpánica para que ahí se alojen las diferentes estructuras. ¿Sale? Entonces, la porción petrosa y timpánica del hueso temporal van a derivar de esta cápsula óptica y también pues van a tener una osificación de tipo endocondral. ¿Sale? El cartílago hipoficiario nos va a formar predominantemente parte del cuerpo esfenoides. ¿Sale? Por aquí estamos viendo parte de este cartílago hipoficiario, que quedaría formando más o menos esta porción de aquí. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, solamente es cuestión de saber anatomía y de aprenderse el orden de todos estos moldes de cartílago para que finalmente puedan dar con la respuesta correcta. ¿Sale? Ahora, el ala temporal nos va a formar las alas mayores del esfenoides. ¿Sale? En este caso, las alas mayores del esfenoides estarían más o menos por aquí. ¿De dónde derivarán? Pues de este molde de cartílago llamado alas temporales. ¿Sale? Y las alas orbitarias nos van a formar las alas menores del esfenoides. ¿Sale? Que estarían más o menos por aquí. ¿Sale? Finalmente, las trabéculas craneales, que estarían más o menos por aquí, junto con la cápsula nasal, que son estas 4 bolitas que estamos viendo de forma más anterior o rostral, nos van a formar el hueso etmoides. Entonces, ambas trabéculas craneales tienen que comenzar a fusionarse una con la otra y finalmente van a comenzar a hacerse como más porosas para que puedan pasar los filetes olfatorios a través de ella y finalmente se pueda tener pues este sentido del olfato. ¿Sale? Nuevamente les pongo aquí otra vez todo lo que se encuentre por encima de este mesodermo, de este límite que sería el diencéfalo, que es todo aquello que se encuentre de forma más rostral, va a ser de tipo precordal, o se le van a denominar también como cartílagos precordales. ¿Cuáles van a ser? Pues la ala orbitaria, parte del ala temporal y las trabéculas craneales. Por lo tanto, otra pregunta que les podrían hacer aquí es ¿cuáles de estos cartílagos requieren de células de la cresta neural o tienen origen embrionario también de las células de la cresta neural? En este caso sería el ala temporal, el ala orbitaria y las trabéculas craneales. ¿Por qué? Pues porque ya mencionamos que estas que se encuentran de forma más rostral requieren de la migración de estas células de la cresta neural. En cambio, los cartílagos cordales, aquellos que se encuentran por detrás del hipotálamo y de la hipófisis, estos van a tener origen embrionario a partir de nuestro mesodermo de tipo paraxial. Por lo tanto, el cartílago hipoficiario, la cápsula óptica, el cartílago paracordal, esclerotomos occipitales, van a derivar de ese mesodermo paraxial y osomítico. ¿Sale? Entonces son otras preguntas que les podrían hacer ahí. ¿Sale? Si se dan cuenta por acá, pues ya todos nuestros moldes de cartílago ya se comenzaron a fusionar. Por acá ya estamos viendo parte de nuestra ala mayor del esfenoides, por acá parte del ala menor del esfenoides, nuestro cuerpo. Por aquí el etmoides tendría que comenzar a hacerse como más poroso para que puedan pasar esos filetes olfatorios y tener este sentido del olfato. ¿Sale? Por acá estamos viendo la porción petrosa de este hueso temporal y acá nuestro hueso occipital. Este hueso occipital, nuevamente, acuérdense que va a tener 2 porciones. La porción basilar de este hueso occipital va a ser de tipo cartilaginosa. Por lo tanto, requiere de una osificación de tipo endocondral y va a formar parte de nuestro condrocráneo. ¿Sale? Y esta porción, que va a ser la porción ascendente, escama del occipital, o también conocida como porción interparietal, esto de aquí
sería de una osificación de tipo intramembranosa, ¿sale? Por acá igual estamos viendo otra imagen de Lachman, donde estamos viendo a nuestro condrocráneo, ¿sale? Todo lo precordal, ¿de dónde va a derivar? Pues de las células de la cresta neural para que se puedan formar estos huesos de la base del cráneo, ¿sale? Todos los cartílagos detrás, pues mesodermo somítico o paraxial. Por lo tanto, pues este cuerpo del esfenoides, base del hueso occipital, porción petrosa del temporal, tienen origen embrionario de nuestro mesodermo somítico o paraxial y se formaron a partir de esta osificación endocondral, ¿sale? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Bueno, vamos con los otros, los fáciles. En el caso de la bóveda craneana, pues este va a ser fácil porque si ustedes ya saben anatomía del cráneo o los huesos que van a estar conformando como tal a la calota o la bóveda craneana, pues prácticamente van a dar con la respuesta correcta de los huesos que van a tener un tipo de osificación intramembranosa, ¿sale? Entonces, hablando de este neurocráneo membranoso o también llamado desmocráneo, se los pueden poner así en el examen, este se va a formar a partir de trabéculas o espículas. Si se dan cuenta, estamos viendo por aquí. Entonces, tienen que comenzar a formarse estas trabéculas o espículas a partir de mesénquima eh, y células de la cresta neural, dependiendo de nuestro punto de referencia que les mencioné. Y tienen que comenzar a diferenciarse directamente a nuestras células propias del hueso, ¿no? Que serían los osteoblastos, los osteocitos y también parte de los osteoplastos, ¿vale? Este neurocráneo membranoso o desmocráneo va a formar huesos planos en forma diploe. Ya vimos que los huesos planos en forma de diploe tienen una conformación en forma de sándwich. Es decir, tenemos hueso compacto, en medio hueso esponjoso y otra vez hueso compacto, ¿sale? ¿Cuáles van a ser estos huesos de tipo o que van a tener un tipo de osificación intramembranosa? Pues nuevamente encontramos aquí al occipital, ahora nuestra porción interparietal, que sería esta de aquí, ¿sale? Si se dan cuenta es literal la escama o la porción ascendente de nuestro hueso occipital, ¿sale? ¿Esa qué origen embrionario tuvo? Pues obviamente, ¿o qué tipo de osificación tuvo? Pues va a ser una osificación de tipo intramembranosa, ¿sale? El hueso frontal también va a tener una osificación de tipo intramembranosa. Lo estaríamos viendo por acá. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque tiene que proteger al encéfalo de algún traumatismo, algún golpe que pueda provenir del exterior, ¿sale? Los huesos parietales, por obvias razones, esos sí van a ser 100% de una osificación de tipo intramembranosa, ¿sale? Y el hueso temporal, les puse aquí el asterisco, porque acuérdense que el hueso temporal, al igual que el occipital, va a tener dos orígenes o dos tipos de osificación. Ya vimos que la porción petrosa va a tener una osificación endocondral. Y la escama del temporal, que es literal lo que nosotros podemos palpar de forma exterior y lo que va a estar protegiendo al sistema nervioso central, ese va a tener una osificación de tipo intramembranosa, ¿vale? Entonces, generalmente lo que les preguntan más son a los huesos temporales y al hueso occipital, por este origen embrionario mixto o esta osificación embrionaria mixta que tienen, ¿sale? Por acá, nuevamente, encontramos nuestro punto de referencia, ¿sale? Tenemos por acá, formándose al centro, nuestra hipófisis junto con el hipotálamo, ¿sale? Ese va a ser nuestro punto de referencia. Entonces, todo lo que se encuentre más rostral o más anterior va a tener células de la cresta neural craneal. ¿Para qué? Pues para que se puedan formar todos estos huesos, ¿sale? Todo lo que se encuentre por detrás de ese punto de referencia, ¿de dónde va a derivar? De nuestro mesodermo paraxial o somítico, para que por lo tanto se diferencien a células directamente del hueso, osteocitos, osteoblastos, y finalmente nos formen esta osificación de tipo intramembranosa, ¿sale? Pasando con el viscerocráneo, pues ya les mencioné yo que el viscerocráneo pues predominantemente se va a encontrar en la región anterior, va a estar alojando predominantemente músculos y glándulas propias de la cara, y pues al igual que en el caso del neurocráneo, pues vamos a tener un viscerocráneo cartilaginoso y un viscerocráneo membranoso, ¿sale? Ahora, del viscerocráneo cartilaginoso,
este va a derivar predominantemente de los arcos faringeos, ¿sale? Igual lo vamos a retomar en los arcos faringeos, pero los menciono de una vez, ¿sale? Entonces, todos los huesos del viscerocráneo cartilaginoso o aquellos que requieren de este molde de cartílago, ¿de dónde van a derivar? Pues de los arcos faringeos, ¿sale? El primer arco faringeo, también llamado mandibular, ¿qué cartílago nos van a derivar o qué cartílago nos van a dar? Pues va a ser el cartílago de Meckel, ¿sale? Este cartílago de Meckel nos van a formar predominantemente a nuestro martillo y yunque, que son huesecillos propios del oído, ¿sale? El segundo arco, también llamado ioideo, ¿qué cartílago nos van a qué cartílago nos va a formar? Pues obviamente el cartílago de Richet, ¿sale? Este cartílago de Richet nos va a formar estructuras definitivas, tales como el estribo, el yoides, el asta menor y parte superior del cuerpo del yoides, y la apófisis estiloides, ¿sale? Estos dos últimos los vamos a ver con más calma en arcos faringeos, porque también son de los que les gusta preguntar a la academia. En tercer arco, no hay como tal un cartílago o un nombre que se le denomine a ese cartílago, y nos van a formar la otra porción del yoides, ¿sale? Entonces se dan cuenta, el yoides igual tiene dos orígenes embrionarios a partir de los arcos faringeos. Por lo tanto, a la academia les gusta preguntar. Y finalmente, el cuarto y sexto arco, todavía no vemos arcos faringeos, pero a grosso modo se los menciono. El cuarto y el sexto arco faringeo se van a fusionar y nos van a formar todos los cartílagos laringeos, ¿sale? ¿Cuáles van a ser esos? Pues obviamente el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los aritenoides, el corniculado, el cuneiforme, ¿vale? Entonces, estas son predominantemente todas las estructuras de nuestro viscerocráneo cartilaginoso. Si se dan cuenta, pues son huesecillos bastante pequeños que se van a encontrar de forma interna. Nuevamente, los huesos internos no requieren que sean tan duros como si ocurre con los huesos de osificación de tipo intramembranoso, ¿sale? Entonces, si en el examen a lo mejor no se acuerdan qué tipo de osificación tiene cada hueso, simplemente hagan ese tipo de analogías. Si el hueso se encuentra de forma muy interna o rodeada por algún tipo de órgano, por ejemplo, los cartílagos o el hueso yoides, pues esos huesos no tienen que ser lo suficientemente rígidos y por lo tanto van a tener una osificación de tipo endocondral. Si el hueso que les están preguntando es externo, lo pueden palpar, o es muy superficial, ese hueso tiene que ser de tipo intramembranoso. ¿Por qué? Porque tiene que ser más duro, tiene que resistir algún tipo de traumatismo, ¿sale? Eso es por si no se llegasen a acordar en el examen. Ahora, por acá estamos viendo a nuestro martillo y el yunque que derivaron de nuestro primer arco faringeo, ¿sale? Son huesecillos del oído que no requieren de gran dureza, simplemente se encuentran alojados de forma interna y pues tienen una osificación de tipo cartilaginosa, ¿sale? Por acá encontramos a nuestro estribo, que es otro de los huesecillos del oído, la apófisis estiloides y bueno, el ligamento estiloioideo lo vamos a ver hasta arcos faringeos, ¿va? Y el asta menor del yoides, ¿sale? Entonces se dan cuenta aquí, el yoides, acuérdense que es el único hueso que no se articula con otro, o que no tiene articulación con otros huesos, se encuentra como suspendido. Este hueso yoides va a tener dos orígenes embrionarios, que también lo preguntan mucho del tema de arcos faringeos. El asta menor del yoides y la parte superior o porción superior del hueso del cuerpo del hueso del yoides van a derivar del segundo arco faringeo. En cambio, la porción inferior del cuerpo del hueso del yoides y el asta mayor del yoides van a derivar ¿de dónde? Pues del tercer arco faringeo, ¿vale? Entonces, estos también son de los que más preguntan en el examen. Y por acá encontramos parte del cartílago tiroides, el cricoides, el aritenoides, el cuneiforme, etcétera, que son propiamente los cartílagos laringeos, ¿sale? Aquí igual, como se los mencioné, lo vamos a volver a retomar en arcos faringeos, ¿sale? Entonces se dan cuenta, pues todo nuestro viscerocráneo cartilaginoso van a derivar predominantemente de nuestros arcos faringeos, ¿vale? Y ahora sí, con el viscerocráneo membranoso, pues este sí van a ser huesos que se van a encontrar de forma superficial, que tienen que tener la suficiente rigidez, la suficiente fuerza para que puedan resistir algún traumatismo o golpe del exterior, ¿sale? De este viscerocráneo membranoso vamos a tener dos procesos, ¿sale? El proceso maxilar y el proceso mandibular. Estos dos procesos, ¿de dónde derivaron? También del primer arco faringeo, ¿va? Lo vamos a retomar cuando veamos formación de cara, ¿sale? Pero a grosso modo, el primer arco faringeo va a tener dos procesos o dos grandes masas, ¿sale? Imaginémoslo así. Entonces, tenemos aquí nuestro arco faringeo, nuestro primer arco faringeo. Entonces,
ese arco faríngeo o ese primer arco faríngeo lo podemos dividir en un proceso maxilar y en un proceso mandibular, ¿sale? Y por acá estarían los ojotes, ¿sale? Es para que sea como más sencillo, lo desglosemos de forma más fácil o más práctica. Entonces, este primer arco faríngeo va a tener estas dos porciones, el proceso maxilar y el proceso mandibular. Del proceso maxilar, ¿qué se va a formar? Pues obviamente se va a formar parte del hueso maxilar y premaxilar, la escama del temporal, parte del hueso cigomático, los huesos palatinos, el hueso nasal, el hueso lacrimal, el vomer y los procesos pterigoideos, ¿vale? Si se dan cuenta, prácticamente son la mayor parte de los huesos que ustedes tienen en la cara, ¿sale? Y el proceso mandibular, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar también parte de la mandíbula y parte del anillo timpánico, ¿sale? Ahora, en cuanto a la mandíbula, esta igual hay que tener precaución porque algunos libros mencionan que la mandíbula, al igual que el hueso occipital y el hueso temporal, va a tener una osificación mixta, ¿vale? Esta es un poquito más inconcisa o más infrecuente que lo encuentren, pero pues prácticamente la mandíbula puede tener los dos tipos de osificación, ¿sale? Algunos libros lo manejan así. Y pues eso es como lo más relevante. Entonces se dan cuenta por acá, encontramos la porción escamosa de nuestro hueso temporal, también parte de nuestro proceso cigomático, nuestro hueso maxilar, nuestro hueso cigomático y por acá parte de la mandíbula, ¿sale? Si se dan cuenta, prácticamente son la mayor parte de los huesos que se van a encontrar en la parte anterior de la cara, ¿sale? Les pueden preguntar qué derivan del proceso maxilar y qué deriva del proceso mandibular, ¿sale? Como tip, yo no me aprendería todo esto, yo solamente me aprendería cuáles derivan del proceso mandibular y el resto lo sacaría por descarte. ¿Va? Vamos a continuar con suturas. Las suturas, pues ya sabemos que van a ser estos puntos o sitios de unión que van a encontrarse entre un hueso y el otro, ¿sale? Ahora, estas suturas van a ser articulaciones fibrosas del cráneo que a medida que este chiquillo crece y se desarrolla, pues obviamente tienen que crecer, ¿sale? Esta articulación fibrosa va a estar hecha a partir de tejido conectivo denso, ¿sale? Ese tejido conectivo denso no es más que la acumulación de colágeno, fibroblastos, etcétera, ¿sale? Y en estas suturas, cuando convergen una sutura con la otra, vamos a encontrar las fontanelas, ¿sale? Vamos a tener una fontanela anterior y una fontanela posterior. Hay algunos libros que manejan otras fontanelas, ahorita se los manejo, pero la fontanela anterior, pues si se dan cuenta, es donde la sutura coronal entra en contacto con nuestra sutura sagital, ¿sale? Esto de acá es anterior y esto de acá es posterior, ¿sale? ¿Qué les pueden preguntar de las suturas del cráneo? Pues entre qué hueso y qué hueso se encuentra y cuáles son las que forman la sutura anterior y cuáles son las que forman la fontanela anterior y cuáles son las que forman la fontanela posterior, ¿sale? Entonces, en este caso, la sutura sagital se va a encontrar entre los dos huesos parietales, la sutura coronal, que sería esta de aquí, se va a encontrar entre el hueso frontal y el hueso parietal, acá igual frontal y parietal, y la sutura lambdoidea, que sería esta de aquí, que se encuentra en la parte más posterior, ¿entre qué hueso y qué hueso se va a encontrar? Pues obviamente entre el occipital, o esta escama del occipital o porción interparietal, y el hueso y los huesos parietales, ¿sale? Les pueden preguntar eso. Y la fontanela anterior, pues ya les mencioné que va a ser la confluencia donde se van a cruzar la sutura coronal con la sutura sagital. Y la sutura lambdoidea, pues va a ser la continuación de esta sutura sagital de forma posterior hacia la escama de nuestro occipital, ¿sale? Ahora, estas suturas del cráneo, hay algunos libros que también manejan que vamos a tener suturas anterolaterales esfenoidales y las posterolaterales, que serían las mastoideas, ¿sale? Estas igual, casi pocos autores son los que las mencionan, ¿sale? No creo que se los pregunten en el examen. Las que sí les pueden preguntar va a ser la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿Por qué? Pues porque estas son preguntas de examen. La fontanela anterior también se le va a conocer como fontanela bregmática y la fontanela posterior se le va a conocer como lambdoidea, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a tener la forma de la letra lambda, que sería algo más o menos así, ¿vale? Entonces, las que sí les pueden preguntar van a ser la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior o bregmática tiene que cerrarse de forma normal
entre los 12 a 18 meses de edad, ¿sale? Y la fontanela posterior tiene que cerrarse aproximadamente 2 a 3 meses después del nacimiento, ¿sale? Estas preguntas son preguntas de embriología y también son preguntas de pediatría. Ahora, la fontanela anterior o bregmática va a tener un diámetro aproximado de 1.5 a 2 centímetros, ¿sale? Y va a tener forma romboidal. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que es el sitio donde va a estar confluyendo la sutura coronal con la sutura sagital, ¿sale? Su tamaño puede variar dependiendo de diferentes patologías que se pueden presentar, ¿sale? Las fontanelas muy grandes o muy abiertas, algunos artículos y libros lo mencionan así, esas pueden estar asociadas a un hipotiroidismo congénito, ¿sale? Ese hipotiroidismo congénito hay que detectarlo de forma adecuada porque si no se detecta de forma temprana nos puede generar retraso mental en el pequeñín, ¿sale? Y pues el hipotiroidismo congénito lo hacemos este tamizaje a partir del tamiz neonatal entre el tercer y quinto día de nacimiento, ¿sale? La fontanela abombada nos puede indicar un aumento de la presión intracraneal o una hipertensión intracraneal o también la presencia de alguna hidrocefalia, ya sea porque los ventrículos laterales no están drenando adecuadamente el líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿sale? Aquí el sistema ventricular que ya vimos en primer parcial con formación de sistema nervioso central se encontraría afectado y eso podría generar una fontanela abombada, ¿sale? Y la fontanela o también conocida como mollera sumida o hundida, esta se va a desarrollar cuando haya algún tipo de deshidratación o desnutrición y se vería algo más o menos así, ¿sale? Ahora, ¿cuál va a ser la función de las fontanelas y también de las suturas? Pues que estos huesos se interpongan entre sí para que puedan pasar a través del canal del parto durante este proceso de dilatación, ¿sale? Entonces, eso facilita que el producto pueda descender de forma más adecuada durante todo este proceso o trabajo de parto. Los huesos se interpondrían unos con los otros y finalmente se daría a luz al producto, ¿sale? Ahora, les voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda cuál de los anexos embrionarios que nosotros vimos también contribuye al descenso del producto durante el trabajo de parto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué anexo embrionario se encarga también o contribuye al descenso del producto durante el trabajo de parto? ¿No? Acuérdense que el líquido amniótico junto con la membrana del amnios tienen que formar una especie como de cuña. Entonces, a medida que el producto está traccionando o está tirando hacia la porción inferior, hacia el anillo cervical o del cervix interior, tiene que formar una especie como de cuña para que pueda comenzar a descender y finalmente se pueda llevar a cabo el parto, ¿sale? Ahora, en resumen, pues tenemos que vamos a tener un neurocráneo y un viscerocráneo, ¿sale? Este es como el resumen. ¿Qué es lo que les pueden preguntar más? Pues lo que ya les mencioné. El hueso occipital, el hueso temporal, ¿qué otro? Bueno, los dos que tienen origen embrionario mixto. De acá, pues del primer arco, del primer arco, ¿qué cartílago, cuál es el nombre del cartílago que se forma y cuáles son sus derivados? Que aquí sería el cartílago de Meckel para la formación del martillo y el yunque. Los derivados del segundo arco, que igual los vamos a ver las siguientes clases, que va a ser el cartílago de Richet para la formación del estribo y la apófisis estiloides, ¿sale? Y de la porción intramembranosa, pues diferenciar entre qué derivan de nuestro proceso maxilar y qué derivan de nuestro proceso mandibular, ¿sale? Y los dos diferentes tipos de osificación que hay en los diferentes tipos de los huesos, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces continuamos. En cuanto a patologías del cráneo, bueno, vamos a empezar con patologías del cráneo y después nos regresamos a patologías del esqueleto axial, ¿vale? En patologías del cráneo, el primero que vamos a encontrar aquí va a ser el encefalocele, ¿sale? Encéfalo de sistema nervioso central o encéfalo, como su nombre lo dice, y cele de protrusión, ¿sale? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber una herniación de este contenido intracraneal hacia la parte posterior. Generalmente, el encefalocele va a ocurrir en esta región occipital, ¿sale?
Y vamos a tener de diferentes tipos, al igual que en el caso de las espinas bífidas, ¿sale? Vamos a tener meningocele, meningoencefalocele y meningohidroencefalocele. Nuevamente aquí no se trata de aprender, sino, bueno, de memorizar a lo tonto, sino de facilitarnos la vida. Meningo nos hace alusión a las meninges. Encéfalo, pues al cerebro o sistema nervioso central, ¿vale? Hidro, de líquido, ¿sale? Entonces en el examen solamente tienen que recordar estos prefijos y sufijos para que sea más fácil dar con la respuesta correcta, ¿sale? Meningocele, ¿qué es lo que está protruyendo, perdón? Solamente las meninges, ¿sale? Meningoencefalocele, ¿qué está protruyendo? Las meninges y el encéfalo o sistema nervioso central, ¿sale? Que en este caso sería este de aquí, ¿sale? Y meningo, bueno, no, este sería meningohidroencefalocele. Y meningohidroencefalocele, ¿qué está saliendo o qué está protruyéndose? Meningo de meninges, hidro de líquido cefalorraquídeo y encéfalo del sistema nervioso central, que sería este de aquí. Tenemos parte de este encéfalo, sistema nervioso central, y justo al centro se encuentra este líquido, ¿sale? Este de aquí sería un meningo hidroencefalocele. La siguiente patología que vamos a encontrar van a ser las craneosinostosis, ¿sale? Las craneosinostosis, ¿cuándo se van a dar? Pues cuando se ve un cierre prematuro de nuestras suturas y que eso impida propiamente pues que el cráneo pueda seguir creciendo, ¿sale? Ese cierre prematuro, pues ya vimos. Si la fontanela anterior, junto con sus respectivas suturas, se cierra antes de esos 12 meses, después del nacimiento, pues nos generaría una craneosinostosis, ¿sale? O la posterior. Generalmente se da por mutaciones a los genes como la proteína morfogenética ósea, el factor de crecimiento fibroelástico tipo 2. Tenemos aquí otra vez a Indian Hedgehood, que ya vimos que es uno de los inductores para que se pueda formar los huesos de la base del cráneo. También tenemos a MSX2, ALX4, el factor de crecimiento fibroelástico R1 y Twist, ¿sale? Esos se los doy extra. Y bueno, dentro de los factores asociados, pues vamos a tener las alteraciones genéticas por obvias razones, la deficiencia de vitamina D, la presencia de teratógenos, ya sean fármacos, consumo de retinoides o estos derivados de la vitamina A, también algunos anticomiciales o anticonvulsivantes, como valproato, la motrigina, etcétera. La presencia también de embarazos múltiples y el oligohidratos, ¿sale? Y vamos a tener de dos tipos, los no sindromáticos y los sindromáticos. Los no sindromáticos, como su nombre lo dice, van a ser craneosinostosis aisladas. Ese paciente solamente va a presentar craneosinostosis. Y en el caso de los sindromáticos, pues aquí va a estar añadido alguna alteración o cromosomopatía, como por ejemplo síndrome de Down, Edwards, Pató, etcétera, ¿sale? Ahora, en el caso de la escafocefalia, también se le va a conocer como dolicocefalia, ¿sale? Estas les pongo los dos nombres porque últimamente igual la academia ha jugado y ha cambiado bueno, les ha cambiado los nombres en los exámenes. Entonces, la escafocefalia o la dolicocefalia es un tipo de craneosinostosis, ¿sale? En este caso, ¿cuál va a ser la sutura que se afectó? Pues va a ser la sutura sagital, ¿sale? En este caso, la sutura sagital fue la que se cerró de forma prematura. Y también a esta escafocefalia o dolicocefalia también lo pueden encontrar en algunos libros o artículos como cráneo en quilla o en forma de casco, ¿sale? Este es el tipo de craneosinostosis más frecuente, también se los pueden preguntar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues en el caso de la escafocefalia o dolicocefalia, lo que va a ocurrir es que el cráneo va a comenzar a alargarse de forma antero-posterior, ¿sale? Si se dan cuenta, este eje antero-posterior está alargado. Para que se acuerden en el examen, la escafocefalia o dolicocefalia, pues aquí les puse al alien, a un alien, ¿sale? Creo que es un poquito más fácil de acordarse. Y bueno, este crecimiento, al no poder darse de forma hacia los laterales, pues se va a dar de forma antero-posterior, para tratar de compensar el crecimiento del encéfalo a medida que crece el producto, ¿sale? Y esta escafocefalia, igual algunos libros lo mencionan como que el chiquillo tiene cráneo en forma como de barco, ¿sale? Yo lo veo más como de ave. La que sigue va a ser la braquicefalia, ¿sale? La braquicefalia va a ser el cierre prematuro de ambas suturas coronales, ¿sale? Este cierre de ambas suturas coronales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que obviamente en la parte anterior de nuestro cráneo, pues el encéfalo y el cráneo ya no va a poder crecer, ¿sale? Entonces hacia adelante ya no va a poder crecer porque
esta sutura coronal se cerró de forma prematura, ¿sale? Vamos a tener que va a tener una incidencia entre el 20 al 25% de los casos, se dan cuenta ya es mucho menor que en el caso de la escafocefalia, que es la que predomina más, ¿sale? Y la braquicefalia vamos a tener diferentes tipos de grados, ¿sale? Leve, moderado y severo, ¿sale? Dependiendo de este tipo, pues es que va a ser como más notorio. Si se dan cuenta por acá, el crecimiento posterior del encéfalo y parte del cráneo, pues es como más evidente, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque acá adelante ya no pudo crecer el cráneo y tuvo que compensarlo hacia la parte de atrás, ¿sale? La que sigue va a ser la plagiocefalia, ¿sale? Esta plagiocefalia va a ser el cierre prematuro solo de una sutura. Puede ser anterior en la sutura coronal, que sería esta de aquí, o puede ser posterior en la sutura lambdoidea, que sería de acá. Por lo tanto, si una de estas suturas que son bilaterales se cierra de forma unilateral, pues obviamente eso nos va a generar asimetrías en nuestro cráneo, ¿sale? Este cráneo va a ser asimétrico, porque esta parte del lado izquierdo ya no va a poder crecer, pero la parte del lado derecho sí, ¿sale? O en este caso, la porción derecha, la región posterior ya no va a poder crecer, pero en la porción izquierda sí va a poder crecer, ¿sale? Entonces se dan cuenta, son cráneos muy asimétricos debido a que solo se cerró una sutura. Puede ser anterior en la sutura coronal o puede ser posterior en la sutura lambdoidea. La que sigue va a ser la trigonocefalia, ¿vale? La trigonocefalia va a ser el cierre prematuro de la sutura metópica. Esa no se las mencioné, pero bueno, se los menciono, lo vamos a volver igual a ver cuando veamos formación de cara, pero cuando nosotros nos estamos formando como embriones, en un inicio vamos a tener, digámoslo así, dos huesos frontales, ¿sale? Esos huesos frontales van a comenzar a aproximarse unos con los otros y finalmente se van a terminar fusionando en esta parte de aquí para formar un solo hueso frontal, ¿sale? Y por acá los ojos y la nariz y la boca, ¿sale? Entonces, la sutura metópica va a ser aquella que se encuentre entre estos dos huesos frontales que encontrábamos al inicio, ¿sale? Y este cierre prematuro de esta sutura metópica, pues nos puede generar esta trigonocefalia, ¿sale? Si se dan cuenta, tiene como la frente hacia adelante, ¿vale? Esto es posterior, esto es anterior y la tiene como en forma como de con o en forma como de triángulo, ¿vale? Ahora, en el caso de la oxicefalia, este va a ser el cierre de varias suturas del cráneo, ¿vale? Específicamente de la sutura coronal y de la sutura sagital, ¿sale? Obviamente, en el caso de la oxicefalia, se tiene que dar una compensación en forma puntiaguda o en forma como de cono, ¿vale? Si la sutura coronal y la sutura sagital se cierran, pues el encéfalo va a buscar alguna manera para tratar de crecer y poder compensar esa falta de espacio. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que va a crecer esta compensación en forma como de puntiaguda o en forma como de cono, ¿sale? La cara, si se dan cuenta, no va a estar afectada, va a tener una cara armoniosa y también suele estar asociado a un cráneo pequeño. Y por aquí se dan cuenta, pues está ligeramente abombado ese cráneo debido a este cierre prematuro de la sutura sagital y la coronal, ¿sale? Por acá lo estamos viendo igual en una pista lateral, ¿sale? El cráneo en trébol, o también el síndrome de Clevach-Chadel, se va a dar sobre todo por un cierre prematuro de múltiples suturas, prácticamente todas las suturas del cráneo, ¿sale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que nuevamente el cráneo nos va a generar alteraciones, el encéfalo va a tratar de crecer y obviamente pues al tener un cráneo demasiado pequeño y esta cromosomopatía y alteraciones en cuanto al desarrollo, pues nos generaría este aspecto bastante disarmónico, ¿sale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que va a haber solo crecimiento solo por las fontanelas anterior y la fontanela esfenoidal, ¿vale? Entonces la fontanela anterior que veíamos que se encontraba más o menos por acá y la esfenoidal que se encontraba en las partes laterales, pues eso va a tratar de compensar el crecimiento y es lo que nos va a dar esta forma como en cráneo en trébol, ¿vale? La cránea, pues ya la vimos el parcial pasado con la secuencia de la secuencia acránea anencefalia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acuérdense, el prefijo a es sin. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que no se va a formar como tal el cráneo. Puede ser una ausencia parcial o total de la calota o la bóveda craneana, ¿sale? También suele estar asociado a defectos de la columna vertebral, específicamente con la anencefalia.
La anencefalia ya vimos que es una alteración del cierre del neuroporo anterior en los días 24 a 26 de gestación, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que prácticamente no se forma la bóveda craneana, queda expuesto ese tejido nervioso y por lo tanto al quedar expuesto ese tejido nervioso, pues el líquido amniótico va a estar dañándolo, va a estar generándolo retraso mental y generándole alteraciones neurológicas, ¿sale? La microcefalia, este va a ser un desarrollo anómalo, pero del sistema nervioso central, ¿sale? En las craniosinostosis vimos que se podían quedar algunas con el cráneo pequeño, ¿sale? Pero ahí el sistema nervioso central es completamente normal, completamente funcional. Él lo que quiere es tener más espacio para poder seguir creciendo y desarrollándose. En el caso de la microcefalia no ocurre así. Aquí sí hay afectación de este sistema nervioso central, específicamente del encéfalo. ¿Por qué? Pues porque el encéfalo no se va a desarrollar de forma adecuada, suele estar asociado a algún retraso mental y aquí el cráneo va a estar ligeramente pequeño. Entonces, si el sistema nervioso central o el encéfalo está pequeño, pues la bóveda craneana se va a hacer floja, no va a requerir de, pues no va a necesitar crecer, va a decir que va a sentirse muy a gusto y por lo tanto la bóveda craneana se va a quedar así pequeña. ¿Por qué? Pues porque el encéfalo está pequeño, entonces no requerimos de más espacio, así estamos bien, ¿sale? Entonces aquí sí hay afectación al sistema nervioso central y en la craneosinostosis no. Bueno, aquí se me duplicó esta, ¿vale? Y finalmente, pues vamos a entrar con patologías del esqueleto axial, ¿vale? Estas patologías del esqueleto axial, ¿cuáles van a ser? Pues aquellas que van a afectar predominantemente la formación de las costillas, el esternón y las vértebras, ¿sale? Ahora, nuevamente en este parcial les van a preguntar o les pueden preguntar sobre la espina bífida oculta. Ya sabemos que la espina bífida oculta se va a generar por una falta de fusión de nuestro eh, arco neural, y ese arco neural para la formación de nuestro arco de la vértebra, ¿vale? Entonces, en condiciones normales, pues tendríamos que tener la vértebra algo más o menos así, ¿vale? Con sus apófisis transversas, su apófisis espinosa y por acá el cuerpo de la vértebra, ¿vale? Eso tendría que ocurrir en condiciones normales. Sin embargo, si si estas dos láminas no se juntan unas con las otras, aquí se va a generar algo llamado raquisquisis, ¿vale? ¿Qué es la raquisquisis? La falta de fusión de este arco de la vértebra. Eso es la raquisquisis, ¿sale? Y esa raquisquisis nos puede generar una espina bífida oculta, ¿sale? El sitio anatómico donde generalmente se va a dar o a originar va a ser entre L5 y S1, ¿sale? Lo que va a ocurrir aquí es que va a encontrarse cubierta por esta piel y pelo, ¿sale? Entonces, otra característica de la espina bífida oculta, si ustedes recuerdan, es que los pacientes van a tener un mechón de pelo aquí, ¿sale? No van a tener defectos neurológicos porque, si se dan cuenta, el sitio en donde va a ocurrir más frecuentemente va a ser entre L5 y S1, ¿sale? Y ustedes por anatomía y neuroanatomía saben que la médula espinal va a terminar aproximadamente entre L1 y L2, ¿sale? Por lo tanto, aquí no hay protrusión de este contenido nervioso y por lo tanto no habría defectos neurológicos, ¿sale? En el caso de la espina bífida expuesta, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que nuevamente el arco vertebral no va a cerrar debido a esta raquisquisis que les acabo de mencionar y aquí el tejido nervioso sí va a quedar expuesto, sí puede protruir, ¿sale? Por lo tanto, pues al protruir estas fibras nerviosas puede generar alteraciones neurológicas y por lo tanto retraso mental, ¿sale? O alteraciones motoras. Vamos a tener nuevamente diferentes tipos de espina bífida expuesta. Tenemos el meningocele, meningo de meninges, donde solamente van a protruir meninges. Y el mielo, meningo, cele. Mielo de médula espinal. Meningo de meninges y cele de protrusión. ¿Qué está protruyendo? ¿Qué se está saliendo? Las meninges junto con nuestra médula espinal o nuestros nervios, ¿vale? La siguiente alteración o patología que vamos a encontrar va a ser la hemivértebra. En el caso de la hemivértebra, esta se va a deber a un fallo en el centro de condrificación, ¿sale? Si ustedes recuerdan, para la formación de vértebras requerimos
de este reordenamiento entre los hemiesclerotomos que se encuentran laxos y densos, ¿sale? Entonces, si uno de esos hemiesclerotomos falla en la formación de su cartílago, pues nos va a generar una hemivértebra, ¿sale? Ustedes ya saben que las vértebras van a tener o se van a conformar por 4 hemiesclerotomos. Pero si este de aquí se va de pachanga, decide no formar ese centro de condrificación, pues nos quedaría una vértebra así medio chueca, medio mocha, ¿vale? Por la falla de ese centro de condrificación. Entonces, eso nos puede generar una escoliosis congénita y también una escoliosis miopática, ¿sale? Acuérdense que vamos a tener músculos prevertebrales que nos van a dar la rigidez para poder tener una postura adecuada, ¿vale? Y se dan cuenta aquí, pues las vértebras ya están todas chuecas debido a este fallo en el centro de condrificación. La siguiente alteración que vamos a encontrar va a ser el síndrome de Klippel-Field. El síndrome de Klippel-Field se va a deber a una fusión de las vértebras cervicales, ¿vale? Si estas vértebras cervicales se fusionan, pues el producto no va a ser capaz de mover el cuello, ¿vale? También suele presentar prevícoli. El prevícoli igual ya se los mencioné, o el término ya se los mencioné en primer parcial. Si no lo recuerdan, es cuando el paciente tiene un cuello corto, ¿sale? Entonces, el prevícoli es un cuello corto en nuestros pacientes, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque nuestras vértebras cervicales están fusionadas. Si se dan cuenta por aquí en esta imagen, todas estas vértebras están completamente fusionadas. No tenemos discos intervertebrales, el paciente obviamente no va a poder mover la cabeza adecuadamente y también suele asociarse con una implantación baja del cabello. Si se dan cuenta, el cabello lo tiene ya hasta acá, ¿vale? Prácticamente no tiene cuello, ¿sale? Va a restringir el movimiento, obviamente por esta fusión de las vértebras cervicales y por la falta de estos discos intervertebrales que ya vimos en la clase pasada, y suele generarse, las investigaciones sugieren que el síndrome de Klippel-Field está asociado a una falta de esquematación en el esclerotomo, ¿sale? Entonces, si ese modelo frente de onda, esa señalización en forma de reloj que vimos la clase pasada no se da de forma adecuada, pues estos somitas no van a ser capaces de fragmentarse, epitelizarse y diferenciarse, y por lo tanto, pues no van a poder formar pues una vértebra de forma adecuada, ¿sale? Igual sigue en investigación, pero eso es lo que más se sugiere, ¿sale? Y la prevención, o lo que los artículos manejan, es que suele prevenirse este síndrome de Klippel-Field con la administración de vitamina B9, también llamado ácido fólico, ¿sale? Y bueno, ustedes ya saben que el ácido fólico también previene los defectos del tubo, defectos del cierre del tubo neural, ¿va? El que sigue van a ser las costillas supernumerarias. Como su nombre lo dice, vamos a tener más de 12 pares de costillas, ¿sale? Es un aumento congénito del número de costillas, ¿sale? Vamos a tener dos clasificaciones, la cervical y la lumbar, ¿sale? La cervical va a ser más catastrófica porque va a estar aplastando a nuestro plexo braquial y también puede llegar a aplastar pues sí, o comprimir nuestro plexo cervical, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque estas estructuras no deberían de estar aquí, ¿sale? Los nervios van a pasar por donde tienen que pasar. Ellos les va a valer. Pero si nosotros tenemos esas estructuras anexas, aquí las costillas supernumerarias van a aplastar esos nervios y pueden generarnos alteraciones motoras y sensitivas, ¿vale? Y la lumbar van a ser los tipos de costilla más frecuentes. El tipo de costilla supernumeraria más frecuente, ¿vale? Va a tener una prevalencia entre el 0.5 a 1%, y en este caso puede estar unido al manubrio del esternón o también puede estar unido a la séptima vértebra. Obviamente las costillas supernumerarias cervicales nuevamente van a generar restricción del movimiento del cuello porque van a estar ahí estorbando esos huesos, ¿sale? Y van a limitar pues esta rotación. La que sigue vamos a tener, la que sigue van a ser las costillas fusionadas, ¿sale? Nuevamente, estas costillas fusionadas van a ocurrir en la parte posterior, porque es donde se encuentra la columna vertebral, y aquí dos o más costillas se van a originar de una sola vértebra, ¿sale? Entonces, aquí la vértebra va a estar articulada o va a estar fusionada
con 2 o más costillas en la región posterior, ¿sale? Puede asociarse también a hemivértebra y generalmente también estas costillas fusionadas se dan por un fallo en cuanto a la segmentación de nuestros somitas, ¿sale? Entonces, si no se da nuevamente de forma adecuada ese modelo frente de onda, esa epitelización, diferenciación y formación de tejidos maduros, pues nuevamente, ¿qué nos puede pasar? Que estas costillas fusionadas, que estas costillas se fusionen y que por lo tanto nos generen unas costillas limitantes, ¿sale? La siguiente patología que vamos a encontrar va a ser el esternón hendido, ¿sale? Al esternón hendido también se le va a conocer como pectus excavatum. En el examen se las pueden poner también así. Excavatum porque pues prácticamente es como una fosa, está hundido literal. Este esternón hendido se va a dar por un fallo o una anomalía en la fusión de nuestras bandas esternales en todo su cuerpo, ¿sale? Ya se los mencioné igual en la clase pasada. El esternón hendido o pectus excavatum en todo el cuerpo o en todo este fallo de nuestras bandas externales, ¿sale? Y los centros de osificación generalmente suelen estar hipoplásicos, no se forma adecuadamente ese molde de cartílago, no se diferencian bien nuestros condroblastos, nuestros condrocitos, y por lo tanto, pues el esternón no se va a formar adecuadamente, ¿sale? No se va a calcificar también adecuadamente. Y bueno, pues esto también se debe a una fusión prematura de estos segmentos externales. Por otro lado, vamos a tener al esternón en quila, pectus carinatum o pecho en paloma. Son los 3 términos que pueden encontrar. A diferencia del otro, pues aquí va a haber una protrusión del esternón de forma anterior y se dan cuenta, pues va a tener una forma como de escudo, ¿sale? El esternón va a estar protruido hacia adelante y pues va a generar como mayor volumen a nivel del tórax, ¿sale? Generando pues también un aumento en el diámetro antero-posterior, ¿sale? Y bueno, eso sería todo de la clase de hoy. No sé si alguien tenga dudas o preguntas o vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces si quieren dejamos hasta aquí la clase. Mañana los veo para la formación nos falta formación de extremidades y formación de músculo liso y músculo estriado, ¿vale? Entonces, los veo mañana para que veamos ese tema y el jueves empezar con arcos faringios, ¿sale? Descansen y que tengan bonito inicio de semana. Gracias a los que se conectaron. Gracias. Gracias. De nada, gracias.